hay otras temáticas que el abogado tiene también mucho que decir. Y fijaos un dato. La diferencia de esperanza de vida entre alguien con estudios universitarios respecto a alguien que no ha terminado la ESO es de 8 años. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque si nos vamos a un análisis de esperanza de vida por barrios, por ejemplo, comparamos barrio de Salamanca con barrio de Vallecas, en Madrid. Tan solo hay una calle que la separa, ¿verdad? Pues hay 6 años de diferencia de esperanza de vida, ¿vale? Y dices, bueno, claro, es que la capacidad económica que tienen los que residen en el barrio de Salamanca no son los mismos. Muy bien, efectivamente, y mayor acceso a la sanidad privada y al ocio y otro nivel de estrés y otras capacidades de vida, muy bien, pero es que el origen, el gradiente primario de todo esto es la educación. Y si la educación es universal, ¿por qué no tiene la misma oportunidad? ¿Por qué uno tiene que vivir más que otro simplemente por tener menos acceso a la educación o porque la educación haya sido peor? Y eso es lo que diferencia, ese es el gradiente primario, la educación. Y el abogado tiene mucho que decir también en garantizar ese gradiente primario, que todos tengan el mismo derecho a la educación, no solo en la edad infantil o adolescente, sino a lo largo de todo el ciclo vital. Nos seguimos formando, nos seguimos educando durante todo el ciclo vital. Y ahí el abogado entendemos que todavía tiene un camino importante que recorrer. Os digo, a modo de ejemplo, alguna oportunidad más que entiendo que en esta búsqueda de los derechos y la libertad de los ciudadanos tiene todavía que aportar mucho el abogado. Hablamos de la dependencia. La dependencia es una ley. Pero es que el abogado también tiene que garantizar que se cumple la ley y a día de hoy no se está cumpliendo en plenitud, ni mucho menos. Hablamos de las pensiones, le dejamos a los políticos y a los economistas que hablen de pensiones, pero vamos a ver si hay un artículo, el artículo 50 de la Constitución Española, que te está diciendo que las pensiones tienen que estar garantizadas, que tienen que ser suficientes y permanentemente actualizadas. Bueno, vamos a garantizar que eso sea así. Y no estoy hablando de que tenga que vincularse al IPC o no, que ese es el gran debate político. Claro. No, tiene que estar garantizada. ¿De qué manera? No lo voy a dejar solo a la política o a los economistas. También tendré que tratar de garantizar como abogado determinados derechos. ¿En qué manera? No sé, pero tienen que jugar parte de ese debate político que hay. Luego hablamos de los derechos o los riesgos de exclusión, no menos relevantes. Riesgos de exclusión por exclusión social, por soledad, por ejemplo. Hay muchos ancianos que están solos. Es que no hay derecho a que una persona esté sola. Y si una persona está sola, su esperanza de vida también decrece considerablemente, ¿vale? La felicidad es uno de los gradientes también más relevantes que justifican una mayor longevidad o no. Eso también tiene que regularse. ¿Por qué dejamos también ese riesgo de exclusión de sus lugares habituales de residencia? Tenemos dos fenómenos. El fenómeno de la gentrificación, es decir, cómo los mayores están siendo desplazados de su residencia habitual por la invasión turística. No estamos haciendo nada. Esos ancianos se tienen que ir de su lugar de residencia habitual por esa invasión turística. O lo que hablábamos antes de por qué se tienen que ir a los núcleos de las ciudades para realmente que puedan ser atendidos, ¿no? Dentro de esas cosas tan reales e interesantes que estás comentando, ¿cuál sería el reto más importante, en breves palabras, de la Escuela de Pensamiento? Pues el reto es fundamentalmente que esto cale a la sociedad. Es decir, que sea un mensaje que todos podamos entender, que es global, que no lo dejemos exclusivamente vinculado a la política o a los economistas. Estamos simplificando el mensaje. Y la escuela lo que quiere hacer es abrir el mensaje a toda la sociedad y que realmente veamos que es un reto. Y un reto que si comparamos con los retos tecnológicos, a todos nos preocupan y seguro que a todos nos ocupan. Todos estamos continuamente queriendo actualizarnos. Cambio climático ya ha calado de la sociedad también, ya también nos ocupa y nos preocupa. Pero ¿por qué el envejecimiento no? El envejecimiento lo tenemos ahí. Si esto es como la fábula de la rana, que no sé si la conoces, de que cuando echas una rana en agua hirviendo, salta. Pero si le dejas en agua tibia, caliente, al final se termina cociendo. Esto es lo que va a pasar a la sociedad con el envejecimiento. Se habla ya también de un término dramático, pero ojo, es muy relevante las palabras, suicidio demográfico. Estamos diciendo que la población crece, no habrá recursos. No, la población está envejeciendo y no hay reposición. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que la población crecerá hasta un límite y a partir de ahí se empezará a suicidar, porque no hay reposición, porque no hay natalidad. Entonces, esto es uno de los grandes retos de la escuela, el transmitir estos mensajes y que calen en la sociedad y que la abordemos de verdad. Y sobre todas las cosas, y quizá el primer gran reto de la escuela de pensamiento, poner lo que es el envejecimiento, esas palabras, en positivo. Es decir,
Tenemos que abordar esta temática, este desafío desde dos puntos de vista. Desde la persona, si una persona vive más, es más longeva, es bueno, es lo que hemos estado buscando en la historia de la humanidad durante muchos siglos, ¿no? Muy bien, es una connotación positiva. Ahora, la persona también envejece. ¿Por qué la ancianidad, por qué la vejez van a ser conceptos casi despectivos en muchas ocasiones? Hay que ponerlos en positivo. Muchas culturas, muchas civilizaciones veneran la ancianidad, ¿no? Nosotros también tenemos que ponerlo en positivo. Pero también es diferente si hablamos de la persona que si hablamos de la sociedad. ¿Por qué? Si hablamos de la sociedad, la Organización Mundial de la Salud ha montado un grupo de trabajo que en 2023 va a dar una respuesta acerca de si el envejecimiento va a ser una enfermedad. Una enfermedad que mata aproximadamente al 70% de la población mundial. Es decir, morimos de viejo. Es una enfermedad. Si es una enfermedad, tiene cura. Entonces es muy problemático cuando hablamos de sociedad envejecida. Porque si hablamos de sociedad envejecida, hablamos de sociedad enferma. Y sociedad enferma es un problema. Claro. Que tiene un diagnóstico y lo estamos dando. Y la Escuela de Pensamiento te lo está dando. Ahora tenemos que dar cura también. Y ese es uno de los grandes retos de la escuela, plantear alternativas, plantear soluciones. Muy bien. Fernando, y ya para terminar, dentro de esas áreas y ópticas que hemos visto, que hemos identificado antes, también tenéis muy identificada cómo va a afectar a esa cultura y economía de envejecimiento las nuevas tecnologías y la robótica, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, y a mí, si te parece, se me ocurre IBM y su proyecto Watson, que tiene presencia tanto en la abogacía, con jurisprudencia predictiva, como en la investigación médica. ¿Qué os parece este tema a vosotros? Me parece realmente apasionante y también tendrá que ser abordado por la escuela y evidentemente por la sociedad. Y si nos vamos a este caso concreto de IBM Watson, es verdad que el gran avance de la humanidad va a venir dado por, en cuestión de mayor esperanza de vida, mayor longevidad, por la medicina predictiva. Y esos son los algoritmos de inteligencia artificial para predecir una enfermedad, es decir, diagnosticar una enfermedad antes de que se manifieste. Ahí está el futuro de la humanidad, ahí está el futuro de la longevidad. Entonces, decimos que, o hay algunos estudiosos que dicen que el médico ya no va a existir. Nosotros realmente no creemos en eso. No creemos en eso. Siempre tendrá que haber un médico. Pero es verdad que ese médico probablemente se tenga que rodear de un abogado. Claro. ¿Vale? Por tema de datos, por tema de esa predicción, esos abogados que trabajan ya en inteligencia artificial y demás. Es decir, va a ser un conjunto, volvemos a lo mismo, no se pueden tratar las profesiones como una sola, debe ser un conjunto. Una transversalidad clara. Absoluta, no solo en todas las profesiones. Con lo cual esto va a ser gran futuro. Y fijaos, fíjate lo que se avecina. Es decir, estamos hablando de la medicina predictiva y del aumento de la longevidad, del diagnóstico previo a que se manifieste. Si empezamos a unir esas palabras con la medicina regenerativa, medicina que trata desde la propia regeneración molecular de los tejidos, palabras que se empiezan a escuchar ya con cierta base científica, senotrasplantes, crionización, nanotecnología, hombre biónico, todo esto termina en un concepto clave, que es la inmortalidad. Fíjate el papelón que tiene el abogado ahí. Estamos hablando de los problemas que tiene la sociedad con la eutanasia, con los cuidados paliativos. Bueno, es el papel del abogado absolutamente claro. ¿Qué valores éticos, qué valores morales tenemos para afrontar toda esta ciencia que se nos viene encima? El abogado es clave absolutamente en esto. Al final Diego de León podrá encontrar su fuente de la eterna juventud. Efectivamente, ¿no? Toda la vida buscando la fuente de la eterna juventud. De hecho, Ponce de León se dejó la vida allá por Florida, precisamente buscando esta fuente de la eterna juventud, y todas las civilizaciones, desde que tenemos recuerdos desde la antigua Babilonia, buscando la fuente de la eterna juventud, y estamos a punto de encontrarla. ¿Tiene que ser una mala noticia o no? Pues es que ahí nos enfrentamos con un tema ético, moral, espiritual, religioso, pero fíjate que hasta la Biblia dice que y el último enemigo que será vencido será la muerte. O sea, las contradicciones que hay en la sociedad, en las religiones, en las culturas, pues esto el abogado tiene que ponernos un poquito el camino, porque si no, en la sociedad estamos absolutamente perdidos. Efectivamente, y volviendo ya para terminar la tecnología, está claro que tanto para médicos y para abogados, la tecnología no va a sustituir a esos profesionales, sino es que, entre otras cosas, les va a ayudar a tomar mejores decisiones. Efectivamente. Esto hay un mensaje claro que hay que dar respecto a la tecnología, y es el mensaje institucional, por supuesto, de la Escuela de Pensamiento. No podemos renunciar al ingenio humano. Es decir,
La sociedad se mueve con el propio ingenio de la humanidad. Y la tecnología, la robótica, las nuevas tecnologías, nunca pueden ser un freno, nunca pueden ser un problema. No van a sustituir nunca al hombre, ¿vale? Siempre tendrá, porque esos robots, entre otras cosas, tendrán un dueño. Y ese dueño velará también porque evidentemente no tenga impuestos, porque si tiene muchos impuestos el robot se vaya de sitio a sitio. Bueno, la robótica, la tecnología, al final nos ha demostrado la historia de la humanidad que, y además la historia más reciente del siglo XX, fijaos que la mitad de la población trabajaba en la agricultura a principios del siglo XX y ahora apenas el 2% trabaja en la agricultura, ¿no? Entonces la sociedad se va transformando, no hay que tener miedo a eso. Se dice además que una sociedad bien formada, por cada 2 puestos de trabajo que destruye la tecnología, se crean 5. Fijaos en las sociedades más robotizadas. Hablo de Japón, de Alemania, Corea, Singapur. En pleno empleo prácticamente. Estamos hablando de tasas de paro por debajo del 4%. España, que tiene una tecnología, un nivel de robotización un 50-60% por debajo de Alemania, por ejemplo, tiene un 16% de paro, 4 veces más. Entonces, no tengamos miedo a la tecnología. Vamos a articular una sociedad donde esto también quepa, por supuesto que sí. Claro que sí. Fernando, oye, gracias por compartir tanto tu tiempo como tu talento. Muy bien, muchas gracias. Un placer.